El mundo del pasado es un lugar asombroso para explorar. Contiene descubrimientos magníficos, tanto grandes como pequeños, y hallazgos que desafían fundamentalmente nuestra comprensión de la historia. Estamos viajando a través del tiempo y el espacio en este video para traerte algunos hallazgos arqueológicos que realmente cambian la forma en que pensamos sobre las personas que vinieron antes que nosotros. Adelante. Zapatos reales diminutos. En un descubrimiento bastante inesperado en la Universidad de Aberdeen en Escocia, se encontró un par de zapatos diminutos pertenecientes a Paulina Borghese, la hermana menor de Napoleón Bonaparte. Estos zapatos formaban parte de una colección donada por Robert Wilson, un viajero mundial y exalumno de la universidad. Los zapatos están notablemente bien conservados, midiendo solo 20 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho en el tobillo. Fueron hechos de cuero y seda, con tiras bordadas de seda malva en la punta y un borde de volante rosa claro alrededor de la lengüeta. Paulina Borghese era conocida por su belleza y tenía una vida amorosa notoria, y Robert Wilson era un amigo personal cercano de ella. Los zapatos probablemente fueron un regalo personal de Paulina a Wilson, como lo sugiere una entrada en el diario de Wilson, que indica una relación cercana entre los dos. Los zapatos se han exhibido al público por primera vez en el Museo del Rey de la Universidad de Aberdeen. Este hallazgo no solo agrega un toque personal a la narrativa histórica de la familia Bonaparte, sino que también arroja luz sobre los tipos de regalos íntimos que se intercambiaban entre la élite durante ese periodo. Reloj de María Antonieta. La historia del reloj de María Antonieta es apasionante, abarcando siglos y continentes. Encargado en 1783 por un admirador anónimo de la reina María Antonieta, esta opulenta pieza fue elaborada por el legendario relojero Abraham Louis Breguet. Conocido como la Reina, este impresionante reloj de bolsillo está valorado en más de 30 millones de dólares y es una maravilla de la ingeniería horológica. Dispone de calendario completo, aguja horaria saltante y 23 funciones adicionales, lo que demuestra su complejidad y sofisticación. Está compuesto por 823 partes y está encerrado en oro de 18 quilates con zafiros adornando cada superficie funcional. Trágicamente, María Antonieta nunca llegó a ver esta obra maestra. Tal es la complejidad de su diseño que, aunque fue ordenada mientras ella aún vivía, no se completó hasta 34 años después de su fallecimiento. El reloj ha tenido una historia colorida, cambiando de manos múltiples veces antes de desaparecer de un museo en 1983, solo para reaparecer en circunstancias igualmente misteriosas en 2006. Es una historia que añade una capa de misticismo a un periodo ya fascinante de la historia, y el propio reloj sigue siendo una hazaña de artesanía sin igual. Muchas personas tienen relojes, pero nadie más tiene un reloj como este. Foro romano. En el municipio de El Burgo de Ebro, en el noreste de España, arqueólogos han descubierto un antiguo foro romano que tiene más de 2000 años de antigüedad. Dirigido por el Instituto de Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza, el equipo ha descubierto el foro, una plaza cívica central que se considera la más antigua de su tipo en el interior de España. La ciudad, que posiblemente se conocía como Castra Aelia, inicialmente era un campamento militar, pero creció con el tiempo hasta convertirse en una ciudad con un gran foro. Sin embargo, tuvo una vida corta, ya que evidencias sugieren que fue destruida durante las guerras sertorianas en el siglo I a.C. Dada la rapidez con la que parece haber surgido y desaparecido, se podría decir que este fue un caso antiguo de auge y caída. La ciudad estaba estratégicamente ubicada a orillas de un río, sirviendo como punto de entrada y redistribución de bienes. El foro en sí era una gran plaza porticada rodeada de habitaciones probablemente utilizadas para actividades comerciales. Este descubrimiento es monumental no solo por su complejidad arquitectónica, sino también por su antigüedad, ofreciendo una visión de la temprana difusión de los modelos arquitectónicos romanos en Hispania. Cueva de Fugope. Escondida en el pueblo costero de Yoichi en Japón, la cueva de Fugope es un tesoro de antiguos petroglifos, lo que la convierte en uno de los únicos dos sitios arqueológicos de este tipo en el país. Descubierta en 1950 por un joven de 15 años que visitaba las playas del área,
La cueva presenta enigmáticas representaciones de figuras con cuernos y alas, barcos, animales marinos y peces. Estos grabados se han atribuido a la cultura Epiyomon tardía, que prosperó en Hokkaido entre los siglos V y VII. Curiosamente, los petroglifos han provocado debates entre los académicos. Algunos creen que representan un sistema de escritura antiguo, perdido conocido como el guión Jindai, mientras que otros argumentan que son representaciones de rituales chamanísticos. La cueva ha sido preservada en una gran cápsula de vidrio reforzado que funciona como museo, y sus petroglifos a menudo se comparan con los encontrados en el extremo oriental de Rusia. Se cree que están relacionados con la antigua cultura Okhotsk. Este sitio único no solo ofrece una ventana a la cultura japonesa antigua, sino que también alimenta debates en curso sobre los orígenes y significados de estos enigmáticos grabados. ¿Es una forma de escritura o no lo es? Acueducto de Givat Hamatos. En el corazón del barrio Givat Hamatos de Jerusalén, arqueólogos han tropezado con un tramo de 300 metros de antiguo acueducto que data del periodo del Segundo Templo tardío. Esto no es solo una nota al pie en la historia, es la sección más larga del acueducto de nivel superior jamás descubierta en Jerusalén. Construida entre el 37 a.C. y el 70, esta maravilla de la ingeniería antigua fue diseñada para canalizar el agua desde los manantiales cerca de Belén hasta Jerusalén. La Autoridad de Antigüedades de Israel está entusiasmada con el hallazgo y por una buena razón. Este acueducto no fue construido para el promedio, era el suministro personal de agua de la élite romana. Incluso después de que destruyeron el Segundo Templo, los romanos continuaron usándolo. Incluso hay una sugerencia de que la existencia del acueducto planteó un problema antes del asalto al Segundo Templo, ya que los romanos querían idear un plan que involucrara completar la misión, sin dañar este recurso precioso. Y aquí hay una pequeña cereza en la cima. Se encontraron 25 monedas incrustadas en el yeso del acueducto, posiblemente para la buena suerte. Este descubrimiento no es solo una hazaña de ingeniería, es una ventana a las dinámicas sociales y culturales de una era ya desaparecida. Cuevas de Udayagiri. Cerca de la ciudad de Vidisha, en Madhya Pradesh, en India, se encuentra un conjunto de 20 cuevas talladas en la roca conocidas como las cuevas de Udayagiri. Se cree que fueron talladas en la roca en algún momento durante el siglo V temprano y contienen algunas de las iconografías religiosas más antiguas que sobreviven en India. Más aún, las cuevas son el único sitio en todo el país que puede estar físicamente vinculado a un gobernante de la época del Imperio Gupta. Considerando toda la historia aquí, no es de extrañar que las cuevas de Udayagiri estén listadas como un monumento protegido dentro de su país de origen. La característica más notable en el sitio es una enorme escultura en relieve de Vishnu, como Varaha, pero muchos historiadores creen que las inscripciones del periodo Gupta en las paredes de las cuevas son tan importantes como el relieve. Pueden ser fechadas a los reinados de Chandragupta II y Kumaragupta I, mientras que 19 de las cuevas están dedicadas a los dioses y creencias hindúes. La 20ª está dedicada al jainismo y, como tal, es el sitio de inscripción jainista más antiguo conocido en el mundo. Villa galorromana. En noviembre de 2016, arqueólogos trabajando en un sitio cerca del pueblo de Langres-sur-Rance, en Bretaña, en Francia, fueron recompensados por sus esfuerzos con el descubrimiento de una enorme villa galorromana. La villa comprende varios edificios dispuestos en forma de U alrededor de un patio rodeado de galerías con columnas. El patio solo cubre más de 1.500 metros cuadrados. La ubicación de la villa, que data del primer siglo, probablemente fue elegida debido a la impresionante vista del río Rance que ofrecía. La evidencia arqueológica en el sitio sugiere que la propiedad se expandió varias veces después de su construcción y permaneció en uso hasta el siglo IV. Quizás la estructura más impresionante de las que quedan en la villa es el complejo de baños, que cubre más de 1.300 metros e incluye una piscina cálida, una piscina fría, un pediluvio y un caldarium completo con sauna y jacuzzi. Quien haya vivido aquí debió haber sido fabulosamente rico, pero no se encontraron materiales identificativos en el sitio. Los historiadores han concluido que eran una familia noble de los Curiosolitae, pero eso realmente no nos dice mucho.
Cofre de piedra. Nos dirigimos a un lugar muy familiar a continuación, porque el Templo Mayor en la Ciudad de México acaba de revelar otro descubrimiento asombroso. Arqueólogos del proyecto Templo Mayor y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a menudo conocido por el nombre más corto de INAH, han desenterrado un cofre de piedra conocido como Tepetlacali, que contiene 15 figurillas antropomórficas, junto con un tesoro de cuentas de jade, caracoles, conchas y corales marinos. Estas no son simples figurillas, están en el estilo Mezcala, perteneciendo a una cultura mesoamericana que data del 700 al 200 a.C. Parece que los aztecas tenían predilección por estos antiguos relicarios, excavándolos de sitios Mezcala en el suroeste de México para usarlos como ofrendas rituales. El cofre de piedra fue encontrado en una capa del Templo Mayor que data del reinado de Moctezuma II, entre 1440 y 1469. Como un bono que vino con el descubrimiento, el cofre también contiene 186 otras ofrendas, incluyendo aretes en forma de serpiente de cascabel y casi 2.000 objetos hechos de conchas, caracoles y corales. Es una cápsula del tiempo, pero es una cápsula del tiempo que nos deja con más preguntas que respuestas. Petroglifos de Tamgali. Para nuestro próximo descubrimiento notable del mundo antiguo, nos dirigimos a Kazajistán para explorar los petroglifos de Tamgali, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO que ha demostrado ser un tesoro de arte rupestre antiguo. Anidados en Cetizu, que se traduce como 7 ríos, Tamgali cuenta con un asombroso número de 5.000 petroglifos, asentamientos y campos funerarios que podrían potencialmente revelar la evolución histórica de los antepasados nómadas de Kazajistán. Estos no son tus grabados comunes. Varían desde la Edad de Bronce hasta los siglos XIX y XX, abarcando miles de años y presentando una mezcla única de estilos naturalistas grandes y sujetos elaborados que van desde deidades solares hasta camellos. La importancia del sitio es tan inmensa que cumple con los criterios de valor universal excepcional de la UNESCO, trascendiendo las fronteras nacionales y teniendo importancia para toda la humanidad. Entonces, ¿cuál es la historia detrás de estos petroglifos? ¿Eran símbolos religiosos, registros históricos o algo completamente diferente? A pesar de haber tantos ejemplos y de que los mejores expertos del mundo los han estudiado durante muchos años, no tenemos una respuesta definitiva a esa pregunta. Lo sentimos, quizás es un caso de haber demasiados artistas y demasiado para mirar. Si había un mensaje original, se ha perdido en el tiempo. Dún Aongasa. Cruzando las Islas Británicas hacia Galway, en Irlanda, encontramos el misterioso sitio de Dún Aongasa. Es uno de los fuertes de la Edad de Hierro más notables de Irlanda, y se ha dicho que quienes lo visitan sienten un aura casi mística. John O'Donovan, un historiador de mediados del siglo XIX, quedó tan superado por la emoción al visitar Dún Aongasa que arrojó su paraguas y luego se tiró al suelo gritando de éxtasis. Los arqueólogos nunca han podido establecer una fecha precisa para la construcción de Dún Aongasa, aunque sospechan que tiene alrededor de 3.100 años de antigüedad. A partir de ahí, sospechan que fue ocupado y expandido con estructuras adicionales a lo largo de varios siglos. También hay una tumba neolítica en las cercanías, aunque no se cree que la tumba y el fuerte estén relacionados. Dún Aongasa ha sido protegido y preservado para mantener su estado original, lo que significa que nunca se han agregado provisiones de seguridad a sus muros. Se advierte a los visitantes que si no tienen cuidado, podrían fácilmente caminar directamente hacia el borde del acantilado sobre el que se construyó el fuerte. Códice de Dresde. El nombre de nuestro próximo artefacto es engañoso. Se llama el Códice de Dresde, pero no es de origen alemán. De hecho, es una reliquia del México precolombino y muy probablemente fue creado en o cerca de Chichén Itzá durante el siglo VI. Es una cosa bonita de mirar, pero un estudio más detallado podría causarte preocupación. Algunas personas que han dedicado su atención completa al códice temen que sea una profecía que predice la fecha, hora y naturaleza de los eventos que traerán el fin de la civilización humana en la Tierra. Aquellos de una naturaleza menos dramática tienden a creer que es simplemente un gráfico astral utilizado para predecir eclipses solares y lunares.
El códice pronostica de cerca los movimientos de cuerpos astrales que habrían sido visibles a simple vista en el momento de su creación, incluyendo la Luna, el Sol y Venus. Por supuesto, las personas que piensan que es solo un gráfico astral se verán muy tontas si el fin del mundo ocurre en la fecha que los partidarios de la teoría del juicio final pronostican que será alrededor de 80 años a partir de ahora. ¿Pero realmente querrías tener razón sobre el fin del mundo? Canoa de tronco. Aquí hay un descubrimiento notable que se hizo en una sección remota del río Chattooga, en el condado de Jackson, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Es una canoa de tronco intacta que podría tener más de 200 años de antigüedad y fue encontrada por navegantes en el otoño de 2020, pero no fue hasta julio de 2022 que la conservación de Chattooga pudo recuperarla. La canoa es reminiscente de una encontrada en el río en 2004, que fue fechada con carbono alrededor de 1740. La canoa muestra signos de influencia europea con marcas de hacha pronunciadas y un acabado áspero. No está claro quién la construyó, pero una marca de hacha de hierro sugiere que fue construida después de que los europeos entraron en el área. Podría haber sido hecha por nativos americanos en la región o por colonos o comerciantes europeos. El misterio se complica con el descubrimiento de un clavo de hierro forjado en un extremo del bote. La canoa de 9 metros de largo está en condiciones notables y es un hallazgo arqueológico importante. Según un arqueólogo submarino, tales embarcaciones de montaña son raras y encontrar una canoa como esta, en gran parte intacta en un río salvaje e indómito como el Chattooga, lo es aún más. Liber Linteus. Al tratar con una momia egipcia antigua, a veces hay más que solo la momia en sí. Como ejemplo, aquí tenemos el material que una vez envolvió a la momia de Zagreb, que fue adquirida por un empresario croata en 1848 y donada al Museo Estatal de Croacia en 1877. No fue sino hasta mucho después que alguien notó que había algo inusual en los envoltorios de la momia. Ese envoltorio ahora se conoce como el Liber Linteus. Es uno de los registros más impresionantes e importantes del antiguo lenguaje escrito etrusco en el mundo. Es una lástima que no podamos entender lo que dice. Incluso ahora, historiadores y expertos en lenguajes no han podido descifrar el lenguaje etrusco, por lo que nuestro conocimiento es limitado. En los últimos años, sin embargo, hemos logrado avances suficientes para llegar a la idea de que el tema del Liber Linteus es un calendario de algún tipo. Lo más probable es que sea un calendario de eventos rituales. Incluso hay algunos académicos que sospechan que podría ser la Fabled Etrusca Disciplina, un texto cultural etrusco que era muy respetado por los escritores del mundo romano antiguo, pero tenemos mucho más trabajo de traducción por hacer antes de poder confirmar o negar eso. Reloj suizo. Algunos descubrimientos de artefactos parecen tan fuera de lugar que es tentador descartarlos instantáneamente como una broma o una falsificación. Aquí hay uno de ellos. En 2008, un pequeño reloj anillo suizo fue encontrado dentro de una tumba de la dinastía Ming en Shanxi, en China. La tumba definitivamente no había sido abierta durante al menos 4 siglos antes de 2008, por lo que no hay forma de que el reloj debiera estar allí. No hay duda de que el artefacto es lo que parece ser. Está hecho de metal, tiene la palabra Suiza grabada en su parte posterior y sus agujas se detienen a las 6:10. Suiza no fue fundada hasta 1848, por lo que es imposible que la palabra haya sido grabada en la parte posterior de un reloj antes de que la tumba fuera sellada por última vez en el siglo XVII. Las explicaciones para este descubrimiento bizarro son escasas. Una idea es que los saqueadores de tumbas irrumpieron en la tumba en algún momento antes de 2008 y accidentalmente dejaron el reloj atrás. Si ese es el caso, hicieron un trabajo experto al volver a sellar la tumba al salir y no parecen haberse llevado nada valioso con ellos. Una idea aún más descabellada es que un roedor se introdujo en la tumba y de alguna manera llevó el pequeño reloj consigo. ¿Parece probable alguna de las explicaciones para ti? Nódulo septario. Nuestro próximo descubrimiento misterioso no es técnicamente un artefacto, o al menos eso creemos. Es un fenómeno conocido como un nódulo septario. Puedes encontrar ejemplos de ellos en todo el mundo,
pero son especialmente prevalentes en el Golfo de México y el sur de Utah, en los Estados Unidos. Los nódulos septarios generalmente vienen como esferas que parecen haber sido elaboradamente decoradas. Se parecen un poco a bolas de barro, algunas de las cuales están llenas de cristales amarillos. Aunque hay algunos teóricos de la conspiración que insisten en que los nódulos septarios son de origen artificial, los científicos están convencidos de que son un tipo específico de concreción de roca sedimentaria. Argumentan que la mayoría de los ejemplos en el Golfo de México se formaron entre 50 y 70 millones de años atrás, cuando la vida marina en descomposición, conchas marinas, por ejemplo, atrajo el sedimento alrededor de sí misma y creó bolas básicas de barro. A medida que la marea salía, las bolas se secaban y comenzaban a agrietarse. Cuando la marea regresaba, depositaba más sedimento en las grietas. Eventualmente, la aragonita se formó en los bordes de las grietas y la calcita amarilla se formó dentro de los espacios vacíos, completando así las formas y patrones distintivos. Ídolo de Shigir. Algunos artefactos antiguos parecen decididos a mantener sus secretos sin importar cuánto intentemos encontrarlos. Uno de ellos es el ídolo de Shigir. Cada vez que se realiza un nuevo tipo de prueba en esta estatua de madera, concluye que es aún más antigua de lo que las últimas pruebas sugerían. El ídolo fue encontrado sumergido en un pantano de turba en las montañas Urales de Rusia en 1890. Los arqueólogos de la época estimaron que tenía 10.000 años de antigüedad. Esa estimación duró hasta 2018, cuando científicos modernos lo dataron por carbono con la suposición de que descubrirían que era más joven. Para su asombro, sus pruebas dieron al artefacto una edad de 11.800 años. Los expertos quedaron tan atónitos que enviaron el ídolo a otro conjunto de científicos para más pruebas. Esta vez, la edad volvió como 12.100, lo que lo hace más de 2 veces más antiguo que los famosos círculos de piedra de Stonehenge en Inglaterra. La estatua de 2 metros de altura está decorada con jeroglíficos indescifrables y tallas de rostros humanos aparentemente realizados usando dientes de castor. Nadie sabe quién lo hizo o cuál podría ser su verdadero significado. Si ni siquiera podemos determinar su edad, ¿cómo podemos esperar descubrir algo más sobre él? Efigie Esquigango. A continuación, tenemos un kigango. ¿Qué es un kigango?, podrías preguntar. Bueno, es una estatua conmemorativa de madera del tipo tallado por el pueblo Mijikenda, que vive en la costa sureste de Kenia. No parecen especialmente humanoides en forma, pero se supone que son efigies de la forma humana. Nadie sabe cuándo comenzó la práctica de erigir efigies kigango, pero en los viejos tiempos se construían para durar. Una vez erigidos, solían dejarse allí hasta que se pudrieran, un proceso que podría llevar siglos. Cada kigango tenía aproximadamente el tamaño de la vida y sería pintado en colores que eran relevantes para el difunto. Andy Warhol era conocido por ser un gran admirador del kigango y mantenía varios de ellos en sus galerías. Hay varios más en los museos y galerías de arte de los Estados Unidos de América. Aunque la opinión pública está comenzando a presionar a los dueños de esos museos para que devuelvan los artefactos a Kenia. En su país natal, las efigies kigango están asociadas con una sociedad secreta conocida como Goju, sobre la cual se sabe muy poco. Cuchillo de Gebel el Arak. Un cuchillo de Gebel el Arak, a veces también conocido como cuchillo de Gebel el Arak, es uno de los artefactos más destacados del periodo Naqada II de la prehistoria egipcia. Este cuchillo de marfil y sílex tiene entre 5.200 y 5.500 años de antigüedad y nos da una idea de las condiciones culturales en el Egipto de la época, porque muestra signos de influencia mesopotámica. La procedencia del cuchillo es desconocida antes de su compra en el Cairo por el egiptólogo francés Georges Aron Benedit en 1914. Al regresar a Francia, inmediatamente donó la pieza al Louvre, donde ha estado desde entonces. La persona que vendió a George el cuchillo dijo que fue descubierto en el sitio de Gebel el Arak, de ahí su nombre, pero los expertos modernos creen que el arma es más probable que haya venido de Abidos. Los aspectos más interesantes de los artefactos son los relieves tallados en su mango, que incluyen el motivo del maestro de animales. Es una inclusión muy común en el arte mesopotámico, pero nunca antes se había notado en artefactos egipcios antes del descubrimiento del cuchillo. Es posible que la figura central en los relieves sea el dios conocido como Ele,
pero probablemente nunca será posible confirmar eso. Códice Argenteo. Cuando la influencia del antiguo Imperio Romano comenzó a declinar en Europa, varias otras culturas y civilizaciones intentaron expandirse y afirmar su dominio. Uno de ellos fueron los godos. Solo estuvieron presentes por un abrir y cerrar de ojos en términos históricos, pero eso no los hace insignificantes. Los godos fueron el primer pueblo germánico en aceptar el cristianismo, un hecho que llevó a la creación del Códice Argenteo. El artefacto de plata aún está con nosotros hoy en día y se considera el más magnífico de todos los manuscritos religiosos de la era medieval. El códice es la primera traducción de la Biblia al idioma nativo de los godos, una tarea que se cree fue ordenada por el rey Teodorico el Grande. El proceso necesitó la invención de un alfabeto gótico completamente nuevo. El rey no permitiría que se usara el alfabeto rúnico anterior porque pensaba que estaba conectado con el paganismo y, por lo tanto, era indigno. El códice desapareció después de que el reinado del rey llegara a su fin y eventualmente apareció en la abadía de Werden en el siglo XVI, más de 1000 años después. Nadie sabe dónde estuvo durante todos esos años. Tema misterioso. En el corazón del bosque olvidado de Valuria, escondido entre las ruinas de una antigua civilización que prosperó en la región, se descubrió un artefacto de poder inmensurable y belleza impresionante, el cilindro de estrellas de Eldoria. Este cilindro, hecho de un metal desconocido que brilla con un azul celestial, está tallado con escrituras de un lenguaje hace mucho perdido y parece resonar con la energía de las propias estrellas. Se cree que el cilindro de estrellas de Eldoria es la llave para una fuente de conocimiento ancestral, quizás incluso un portal hacia otras dimensiones o mundos. Según la leyenda contada por los habitantes más antiguos del lugar, el cilindro es capaz de otorgar iluminación divina a aquellos que descifren sus enigmas. Sin embargo, muchos advierten sobre los peligros que tal poder podría traer, ya que dicen que la última vez que fue activado, la civilización de Valuria desapareció sin dejar rastro. Especialistas de todo el mundo se reúnen para estudiar sus inscripciones luminosas, con la esperanza de desbloquear los secretos que contiene y, quién sabe, evitar los errores del pasado que llevaron al olvido de los eldorianos. Queremos saber qué opinas sobre este misterioso tema. Háganoslo saber en los comentarios. Tzintzuntzan. Vamos a México, donde encontramos Tzintzuntzan, aparte de tener un nombre encantador que se traduce como Hogar de los Colibríes. Esta fue una vez la capital del estado a orillas del lago Pátzcuaro. Desde aquí, los purépechas crecieron y desafiaron a los aztecas antes de sucumbir a los mismos invasores españoles que derrotaron a sus vecinos. Cuando desaparecieron, no dejaron registros escritos, pero sí dejaron atrás estas 5 estructuras conocidas como yácatas. Son un poco como pirámides redondeadas, aunque carecen de las puntas puntiagudas de tal forma. Cada una de las yácatas una vez presentó un templo de madera en su cima, pero todos se quemaron o se cayeron hace siglos. Los arqueólogos piensan que los templos probablemente también eran centros de administración, desde los cuales se adjudicaban y planificaban los asuntos de las familias que vivían en los 40 barrios debajo de las yácatas. Lamentablemente, los buenos tiempos no duraron mucho. Tzintzuntzan fue fundada alrededor del año 1450, pero fue abandonada alrededor de 1530, después de que el conquistador español Nuño de Guzmán capturara y matara al rey Tangaxuan II. Códices de plomo de Jordania. La historia de los artefactos conocidos como los códices de plomo de Jordania es controvertida. Se alega que los libros de plomo fueron descubiertos en lo profundo de una cueva en Jordania en marzo de 2011. Las páginas metálicas contienen entradas relacionadas con la escuela de misticismo judío de la Cábala. Después de un año de investigación, numerosos expertos, incluidos los empleados por la BBC en el Reino Unido, los descartaron como falsificaciones. 4 años después, una investigación de la Universidad de Sussex en el Reino Unido pudo probar que el plomo utilizado en los libros es antiguo, pero no pudo determinar la edad de las inscripciones sobre ellos. Desde entonces, nadie ha podido ponerse de acuerdo sobre si los códices son reales o falsos. Las páginas tienen 2000 años de antigüedad, al igual que los fragmentos de cuero que las unen, pero los historiadores han dicho que las inscripciones están llenas de errores e inconsistencias, lo que sugiere que alguien encontró un libro antiguo
e intentó hacerlo más interesante, intentando presentarlo como religiosamente significativo. Aquellos que creen en la veracidad de los códices dicen que lo que está escrito en las páginas está escrito en código y por eso no parecen tener sentido. No esperamos que este debate termine pronto. Figurilla de madera. Ahora vamos al Reino Unido con un impresionante descubrimiento de la era romana. Esta figurilla de madera fue encontrada durante una excavación arqueológica antes de la construcción de la nueva red ferroviaria de alta velocidad HS2, que pasará por el sitio del descubrimiento en Three Bridge Mill, en Twyford, en Buckinghamshire. La datación por radiocarbono indica que fue hecha en algún momento entre los años 43 y 70 del siglo I. Artefactos de madera como este se habrían podrido hace siglos bajo circunstancias normales, pero en este caso, la figurilla fue protegida de eso porque estaba enterrada bajo capas de arcilla anaeróbica. Aún así, no ha sobrevivido completamente el paso del tiempo sin sufrir daños. Los brazos de la figurilla han desaparecido, al igual que los pies, pero muchos de los impresionantes detalles todavía son visibles, incluyendo líneas en la túnica y lo que podría ser incluso cabellos individuales. Los expertos están divididos sobre si la figura tiene un peinado abultado o si está usando un sombrero. También están inseguros de si fue enterrada como una ofrenda votiva, que es un regalo dado a los dioses con la esperanza de que traerán buena fortuna, o si estaba destinada a ser colocada en una tumba. Langsax polaco. Cuando esta rara hoja de combate, Langsax, fue encontrada en el Parque Paisajístico Bulewedeá, en Polonia, en agosto de 2021, los arqueólogos estaban seguros de que era antigua. Lo que no estaban tan seguros era si la hoja tenía orígenes vikingos, y el debate sobre esa cuestión aún continúa. Aunque los historiadores se refieren a hojas como estas como espadas, probablemente sería más preciso referirse a ellas como cuchillos largos. Aunque las personas que la encontraron son arqueólogos, no la estaban buscando cuando hicieron el descubrimiento. En su lugar, estaban tratando de localizar el sitio de una batalla de la Guerra Pomerania Polaca de 1091. No se cree que la hoja esté conectada a esa batalla, sino que parece ser un relicto del siglo VIII. El descubrimiento se hace aún más curioso por la falta de cualquier otra cosa de significancia arqueológica en el área circundante. La hoja parece estar completamente sola, lo que sugiere que pudo haber sido perdida por accidente. Eso, presumiblemente, habría sido una pérdida lamentable para su dueño que la usó en batalla. La pequeña curvatura en la punta de la hoja es una señal reveladora de que el arma había visto acción. Aparte de eso, sin embargo, está notablemente sin daños. Disco de Sabu. Nuestro próximo artefacto tiene varios nombres, pero exactamente 0 explicaciones creíbles de su origen o propósito. Es el disco de Sabu, también conocido a veces como el disco de esquisto o el disco de Saqqara. El último nombre es una pista de que fue descubierto en Saqqara, Egipto. La mejor suposición de los arqueólogos es que el artefacto de 5000 años de antigüedad es un soporte para velas altamente elaborado. Si ese es el caso, es el único de su tipo que hemos encontrado. El hecho de que esté hecho de obsidiana sugiere que hay algo más que un simple soporte para velas. La obsidiana es un material notoriamente difícil de trabajar, y nadie se tomaría la molestia de hacer un soporte para velas de ella en aquel entonces, cuando había otros materiales disponibles. Incluso el hecho de que tenga forma de rueda es un enigma porque, por lo que sabemos, los egipcios aún no habían descubierto la rueda hace 5000 años. Los teóricos de la conspiración en Internet intentarán decirte que este es el volante de una nave espacial alienígena. No estamos a punto de creer eso, pero la explicación del soporte para velas es totalmente insatisfactoria. Tesoro de la Edad de Bronce. Cuando Thomas Carlson salió a caminar por un bosque en su país natal, Suecia, en abril de 2021, su única intención era explorar el área para su club local de orientación. Descubrir un tesoro de la Edad de Bronce probablemente fue lo último que pasó por su mente, pero lo hizo de todos modos. Thomas encontró más de 50 objetos semi-enterrados en el suelo del bosque. Entre la colección hay excelentes ejemplos de brazaletes, collares y broches para ropa. Ha entregado sus hallazgos a historiadores y arqueólogos profesionales, quienes creen que tienen alrededor de 2500 años de antigüedad.
No estarían en tan excelente condición si hubieran pasado todo ese tiempo medio enterrados y medio expuestos, así que Thomas piensa que es probable que hayan sido recientemente perturbados por tormentas o animales. Thomas estaba caminando cerca del pequeño pueblo de Alingsås cuando hizo su descubrimiento, y el pueblo posteriormente experimentó una pequeña fiebre del oro. Los arqueólogos creen que puede haber más descubrimientos por hacer en el área, así que hay docenas de ellos explorando los bosques en este momento, con la esperanza de encontrar tesoros propios, incluso aunque han pasado más de 3 años desde el descubrimiento inicial. Hucha de la era vikinga. Continuamos con un descubrimiento de la era vikinga en la isla de Man, una pequeña isla en la costa oeste del norte de Inglaterra. Este hallazgo ha sido descrito como una alcancía de monedas y bienes de plata de la era vikinga, encontrada en un campo en el norte de la isla en julio de 2021. El descubrimiento fue realizado por la exoficial de policía y aficionada a la detección de metales, Kat Giles, quien llevó los artefactos al Museo Manés. Fueron evaluados por expertos allí y determinados como de aproximadamente 1000 años de antigüedad. De los objetos que Kat encontró, 87 son monedas, algunas acuñadas localmente en la isla de Man, pero otras provienen de Inglaterra, Irlanda y Alemania. Las más recientes de las monedas fueron acuñadas en 1035, con algunos de los ejemplos más antiguos probablemente de origen del siglo X. Las monedas estaban acompañadas por 13 piezas rotas de brazaletes de plata. Este tipo de plata de desecho también se utilizaba como moneda durante la era vikinga, principalmente entre personas más pobres que no tenían monedas. Es probable que la plata fuera enterrada a propósito, con la colección agregada con el tiempo. En otras palabras, esto es probablemente los ahorros de vida de un vikingo. Princesa anglosajona. Entre 2005 y 2007, se llevaron a cabo una serie de excavaciones en un sitio cerca de Loftus, en North Yorkshire, en Inglaterra. El sitio ahora es conocido como el cementerio anglosajón de Street House y es el terreno de entierro anglosajón más significativo jamás descubierto en el país. Los científicos han podido demostrar que los entierros en el sitio se realizaron durante la segunda mitad del siglo VII, pero el sitio no era nuevo en el momento de esos entierros. Hay monumentos en Street House que datan de hace más de 5300 años. Las excavaciones continúan hasta el día de hoy, pero hasta ahora han identificado más de 100 tumbas individuales llenas de joyas y otros bienes valiosos. Se han identificado señales de tradiciones cristianas y paganas en los entierros, lo que sugiere que puede haber habido una fusión de las dos tradiciones durante el periodo de conversión del país. Curiosamente, todos los entierros que tuvieron lugar aquí parecen haber venido de la misma generación de personas, después de lo cual el cementerio fue abandonado y nadie fue enterrado allí nuevamente. Una de las mujeres enterradas aquí ha sido identificada como una posible princesa anglosajona debido al colgante y broche filigranado con el que fue sepultada. Descubrimiento de tesoros robados. ¿Qué tan afortunado tendrías que ser para encontrar un tesoro robado en tu primer intento con un detector de metales? Bueno, tendrías que ser tan afortunado como el inglés Charles Cartwright en mayo del 2021. Charles sacó su detector de metales completamente nuevo para una prueba en Paul Fields Copies en Worcestershire cuando recibió una señal positiva casi de inmediato. Emocionado, comenzó a excavar con la esperanza de que pudiera encontrar algunas monedas, pero en su lugar encontró una colección de joyería vikinga y romana, reliquias egipcias y tesoros de la Edad del Bronce. Sabía que algo debía estar mal, así que llamó a la policía. Resultó que los artefactos habían sido enterrados allí 4 años antes después de ser robados de la casa de un coleccionista en Ludlow cercano. El ladrón debe haberse dado cuenta de que nunca podrían vender sus bienes sin ser atrapados, por lo que los enterraron para deshacerse de ellos. Los artículos ahora están de vuelta en manos de su dueño original, quien está extremadamente agradecido con Charles. El hecho de que los artículos fueran robados ha privado a Charles de la tarifa de hallazgo que usualmente recibiría por localizar un tesoro, pero se entiende que el dueño le pagó una pequeña recompensa en efectivo. Tesoro en el hielo. El hielo del parche de hielo Lendbrin en el Parque Nacional de Noruega ha estado derritiéndose desde el 2006. A medida que retrocede, revela objetos que han estado atrapados en el hielo durante cientos de años. Uno de ellos es esta caja que fue encontrada en mayo del 2021.
El artefacto está tan bien conservado que cuando fue encontrado su tapa todavía estaba cerrada y las asas de cuero para llevarla todavía estaban adjuntas. Basándose en la datación por carbono de la madera de pino, la caja fue hecha alrededor del 1475. Los arqueólogos inicialmente sospecharon que habían encontrado una caja de yesca, pero cuando la abrieron se sorprendieron al descubrir una vela de cera de abejas. Velas como esta eran costosas y más comúnmente usadas en granjas noruegas estacionales. Durante el verano, el ganado sería llevado lejos de casa a una granja de verano para pastar. El alojamiento en estas granjas de verano era espartano en el mejor de los casos, por lo que velas como esta habrían sido la única fuente de luz dentro de ellas por la noche. Eso las hacía preciadas, así que es muy poco probable que la caja se haya dejado atrás en el paso deliberadamente. Es más probable que cayera de un caballo de carga durante su viaje, lo que habría sido decepcionante cuando su dueño se dio cuenta de que faltaba después de desempacar su caballo. Pinturas en un contenedor. El último lugar donde esperarías encontrar una valiosa pintura del siglo XVII es en un contenedor, pero precisamente ahí es donde se encontró un autorretrato del artista italiano Pietro Bellotti en junio del 2021. Como si eso no fuera suficiente, la pintura del siglo XVII, Retrato de un niño por el artista holandés Samuel van Hoogstraten, fue encontrada en el mismo contenedor. El contenedor de aspecto ordinario estaba fuera de una parada de descanso en la autopista en Hornbach, en Alemania, donde fueron recuperadas por un camionero. Elogiablemente, el camionero de 64 años entregó las pinturas a la policía, quienes no saben qué hacer con ellas. Es razonable suponer que las pinturas son robadas, pero nadie las ha reportado como robadas y no tenemos idea de dónde estaban antes de aparecer en el contenedor. Se ha invitado a expertos a examinar las pinturas y ambas han sido confirmadas como originales. El autorretrato de Bellotti ha sido fechado en 1665, pero la fecha de la pintura de Hoogstraten, quien fue alumno de Rembrandt, es desconocida. Es posible que hayan pasado los últimos 3 siglos en una colección privada y por lo tanto nunca aparecieron en ningún registro oficial. Pero si ese es el caso, ¿por qué terminar en un contenedor? Barco tesoro. El pirata británico Henry Avery fue uno de los bandidos de alta mar más notorios de la historia. Muchos de los tesoros que saqueó nunca han sido encontrados, pero podría haber una conexión entre Avery y una colección de monedas de plata encontradas en Nueva Inglaterra en Estados Unidos en abril de 2021. Se ha sugerido que las monedas árabes, mayormente monedas acuñadas en 1693, fueron gastadas en las colonias americanas por las tripulaciones fugitivas de piratas de Avery después de que huyeran allí inmediatamente después de atacar un barco del tesoro mogol conocido como el Ganj-i-Sawai. El barco estaba trayendo de vuelta peregrinos musulmanes del Hajj en el momento del asalto. Se considera uno de los crímenes marítimos más grandes de la historia, con monedas y bienes valorados en el equivalente a $130 millones por los estándares de hoy tomados de los pasajeros y la tripulación del barco. La mayoría de ellos no vivió para contar la historia. La indignación posterior provocó que el rey Guillermo II de Inglaterra ordenara la primera búsqueda internacional en la historia para encontrar a Avery, pero nunca fue capturado. Siempre se dijo que él y sus hombres se retiraron tranquilamente a América, y estas monedas podrían probar la historia. Barco galeón. Se suponía que el barco galeón español Nuestra Señora de Atocha sería un buque mercante fiable durante el siglo XVII, pero resultó ser todo lo contrario. Necesitó 2 series de reparaciones antes de siquiera poder partir de Cuba en su primer viaje en 1620, y no sobrevivió mucho tiempo. Llegó a su España natal y partió en un viaje de regreso a Colombia y de vuelta. Llegó a Colombia, pero nunca completó el viaje de regreso. Habiendo tomado la decisión poco prudente de navegar cerca de la costa de Florida durante la temporada de huracanes en 1622, se encontró con una tormenta y se hundió, llevándose sus tesoros con ella. No fue hasta 1985 que fue encontrada de nuevo, y todos sus tesoros aún estaban a bordo. Ahora, algunos de esos tesoros han sido puestos en subasta, incluyendo el hermoso Esmeralda de Atocha, que se estima tiene un valor de alrededor de $250,000 por sí solo. Eso es solo uno de las docenas de artículos preciosos que salieron del agua
incluyendo un hermoso anillo de oro con esmeralda de corte rectangular que fue encontrado en 2011 y una sola moneda de oro valorada en $100,000. Cáliz de oro. En 1622, un galeón español llamado Santa Margarita se hundió frente a la costa de Key West, en Florida, en Estados Unidos. Se sabe que el galeón estaba cargado de tesoros cuando se hundió, por lo que los cazadores de tesoros han estado buscando sus riquezas perdidas desde entonces. Uno de los artefactos más valiosos que jamás se haya recuperado de la horda es este impresionante cáliz de oro. Incluso después de tantos años bajo el agua, el trabajo de grabado en las superficies superiores del cáliz aún es visible. Puede que solo tenga 12 centímetros de altura y apenas sea lo suficientemente ancho para que quepa una pelota de softball dentro, pero una casa de subastas profesional le ha dado un valor de $1 millón. Aunque este cáliz es casi seguro del naufragio, probablemente perteneciente a uno de los muchos pasajeros ricos del galeón, el naufragio en sí aún está por encontrarse. Todavía está allí en algún lugar en el lecho marino, y cuando finalmente se descubra, es probable que contenga bienes de oro aún más valiosos que este. No es de extrañar que la gente todavía esté tan ansiosa por encontrarlo. Pequeña Biblia de oro. Ahora volvemos a Inglaterra y echamos un vistazo a un artefacto asombroso con significado espiritual. Es esta Biblia de oro casi imposiblemente pequeña que fue encontrada por una detectorista de metales cerca de la antigua ciudad de York a finales de octubre de 2021. Buffy Bailey, que trabaja como enfermera para el Servicio Nacional de Salud del país, encontró el precioso artefacto mientras escaneaba terrenos de cultivo con su esposo Ian. Lo llevó a un museo local donde los arqueólogos declararon el tesoro con 600 años de antigüedad. Creen que probablemente perteneció a un aristócrata medieval o quizás incluso a un miembro de la familia real. A pesar de tener apenas 1 centímetro de largo, podría valer hasta 100,000 libras. La Biblia es increíblemente detallada para algo tan pequeño y el oro es de 24 quilates. Los grabados identificables en sus páginas incluyen a Santa Margarita y San Leonardo, los santos patronos del parto. Eso sugiere que podría haber sido dado a una mujer embarazada adinerada como un amuleto de buena suerte, ya sea durante su embarazo o para el acto del parto en sí. La granja en la que se encontró la Biblia una vez perteneció al rey Ricardo III, quien gobernó entre 1483 y 1485, por lo que es concebible que perteneciera a él o a su esposa. Tesoro de Milton Keynes. Ha habido un tema británico en este video, así que sigámoslo hasta el final. En septiembre de 2000, los detectoristas de metales Michael Rutland y Gordon Heritage estaban explorando el sitio de una excavación arqueológica en Milton Keynes cuando se encontraron con lo que ahora se conoce como el Tesoro de Milton Keynes, un conjunto de joyería que incluye 3 pulseras de oro, 2 torques de oro y una vara de bronce, todos los cuales fueron hechos durante la Edad de Bronce aproximadamente hace 3000 años. Esta es una de las mayores concentraciones de oro de la Edad de Bronce jamás encontradas en el país, y su propietario habría sido extremadamente rico para la época en que vivió. El valor total de la colección asciende a alrededor de $400,000, de los cuales el afortunado par de detectoristas de metales fue pagado alrededor del 60% como tarifa de hallazgo. La colección completa fue adquirida por el Museo Británico, que ahora la tiene en exhibición permanente en Londres, aunque se creó un conjunto de réplicas para exhibición cerca de donde se hizo el descubrimiento en Milton Keynes. El descubrimiento provocó una búsqueda más extensa de la zona, que produjo algunos tesoros más, aunque ninguno tan valioso como el hallazgo original. Descubrimiento de oro de la Edad de Hierro. Los cazadores de tesoros en las Islas Británicas deben haber estado trabajando extra duro en los últimos años, porque aquí hay otro valioso descubrimiento del Reino Unido. Son 4 torques de oro de la Edad de Hierro que fueron encontrados por un par de detectoristas de metales aficionados en un campo en Lichfield, en Staffordshire, en febrero de 2017. Si los arqueólogos profesionales que han tenido la oportunidad de evaluar el hallazgo tienen razón sobre el descubrimiento, los torques son los ejemplos más antiguos de oro de la Edad de Hierro jamás encontrados en el Reino Unido. 3 de los torques son collares, con el cuarto pensado para ser una pulsera.
Aunque podría ser el descubrimiento de oro de la Edad de Hierro más antiguo en Gran Bretaña, los torques no son realmente británicos. Un análisis del diseño y la composición de los artefactos sugiere que son de Francia o Alemania. Sin embargo, la decoración en la pulsera, con sus bucles y líneas, es indudablemente celta. Se cree que los 4 artículos tienen alrededor de 2400 años de antigüedad y probablemente pertenecieron a mujeres extremadamente poderosas o ricas. El descubrimiento fue oficialmente clasificado como tesoro y desde entonces ha sido adquirido por un museo en Stoke-on-Trent,